Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, ¿cómo están? Bueno, yo estoy contenta y feliz de estar aquí, de compartir con vosotros hoy un pequeño tutorial. Yo he hecho estos sombreritos costeños, sombrero vuelteado, y lo he transformado en llavero. Algunos y algunas de vosotras pues me habéis dicho para compartir el tutorial de cómo hacerlo. Es muy fácil, es muy fácil. Entonces, este tutorial vamos a hacer este sombrerito que lo pueden dejar tal cual como sombrerito o pueden convertirlo en llavero. Un bonito llavero. Para esto vamos a necesitar algunos materiales que pueden ser restos de hilos que tengamos de otras labores que hayamos hecho, porque no se requiere mucho, no necesitamos mucha cantidad. He escogido estos dos colores para hacer el sombrero blanco y negro. De estos he cogido unos 7 metros de cada uno. Y luego tenemos los 3 colores para la banderita, que viene a ser como un metro, entre 1,2 metros de rojo y azul, y unos 2 metros o poco más de amarillo. Como ya os digo, podemos usar hilos que tengamos restos de haber hecho otros trabajos. Vamos a necesitar unas tijeras, una aguja, en mi caso de 1,40 porque el hilo es fino, una aguja que no tiene que ser muy gruesa porque el hilo es finito. También vamos a usar lo que es la llave no, el ring, la anilla, perdón, la anilla para las llaves. Y vamos a usar también una arandelita que nos va a ayudar a fijarlo aquí. ¿Sí ven? Para eso podemos usar un alicate o, como es un material muy delgadito y muy fácil de manejar, también podemos hacerlo fácilmente con las manos. Y por último vamos a usar también una pistola de silicona para luego al final pegar lo que es la banderita a nuestro sombrero, para que quede ahí bien pegadito. Si no tenéis pistola de silicona, podéis usar un pegamento que sea resistente o simplemente cosido. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Yo voy a comenzar con el negro. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Para quien no sepa, bueno, el anillo mágico, cogemos el cabito aquí, envolvemos nuestro dedo y donde cruza ya empezamos a hacer el primer punto, que es de ajuste. Es un nudito de ajuste. Y ahora comenzamos a tejer 6 puntos, a través del anillo mágico. Enganchamos el hilo, hacemos un punto, volvemos a enganchar, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez tenemos los 6 puntos, este cabito lo tensamos y automáticamente el aro se nos va a cerrar. Una vez cerrado, pinchamos aquí, no en el nudito, sino en la primera cadeneta, y vamos a cambiar al blanco. Entonces ese punto lo hemos iniciado, pero ahora lo cerramos en blanco. Ya se nos ha quedado lo que es el centro hecho. El negro en la cámara no se aprecia mucho, lo siento,
Por eso no me gusta mucho trabajar en negro. Y ahora vamos a comenzar. Bueno, cogemos el negro y el cabito del blanco y lo vamos a ir escondiendo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos en cada punto, con lo cual vamos a tener 12 puntos. Tenemos 1, 2, ups. En el siguiente punto vamos a hacer otros 2 puntos. Si me deja. Aquí. 1. Ups. Si ven, esto ocurre a veces que se abre mucho el punto. Si vemos que se abre, pues nada, volvemos atrás un poquito y lo ajustamos, 1 y 2. En el siguiente hacemos otros 2. 1 y 2. Y al final pues vamos a tener 12 puntos. Una vez hemos hecho nuestros 12 puntos, podemos bien o trabajar en espiral o cerrar la vuelta. Para cerrar la vuelta, pues simplemente hacemos nuestro último punto y este de aquí, que era el primero anterior, deslizamos y se nos queda la vuelta cerrada. Pero vamos a deslizar enganchando el negro, porque la siguiente vuelta la vamos a hacer en negro. Aquí hacemos una cadeneta de subida y ahora hacemos un punto y un aumento. En esta ocasión no estoy trabajando el guayú, que cogemos solo la mitad del punto. Aquí yo estoy cogiendo el punto entero. Hemos hecho aumento, ahora hacemos un punto, hacemos un aumento, así toda la vuelta. Al final tendremos 18 puntos. Una vez hemos llegado, pues de nuevo hacemos nuestro punto deslizado, pero volvemos a coger el blanco, porque la siguiente vuelta va a ser en blanco. Así vamos a ir alternando. Uy, perdón, es deslizado. Así. Levantamos una cadeneta y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tenemos uno, que creo que me he ido muy lejos. Aquí. 1 y 2 y un aumento, que son 2 en el mismo punto. Así. Y volvemos a repetir así toda la vuelta, ¿vale? 2 puntos, un aumento. Y al final, pues vamos a tener 24 puntos. Así. 24. Sí. Teníamos aquí 6, aquí 12, aquí 18 y ahora 24. De nuevo llegamos al final y deslizamos con el negro, porque es con el que vamos a hacer la siguiente vuelta. Levantamos una cadeneta, hacemos un punto. Ahora vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Aumento en el siguiente.
Volvemos a repetir. 1, 2, 3, aumento. Y al final tendremos 30 puntos. ¿Vale? Una vez hemos llegado aquí, hacemos el último punto deslizado, enganchamos el blanco, así. Ya tenemos nuestros 30 puntos. Y ahora, esta vuelta que la vamos a hacer en blanco, aquí vamos a coger solo la hebra de atrás. Y ahora os explicaré por qué. Aquí no vamos a hacer aumentos. Aquí ya lo vamos a hacer punto por punto, sin aumentos. Creo que aquí me he olvidado hacer la cadeneta de subida, perdón. Hacemos una cadeneta. Y vamos cogiendo la mitad del punto de atrás. Y esto es simplemente para que la copa del sombrero empiece a bajar. De esta forma se nos queda un bordecito que ahora os lo voy a mostrar en el otro, que los colores son más claritos y se puede ver mejor. Si ven en este es el círculo de arriba y aquí empezamos con la copa del sombrero. Pues esto nos deja aquí un bordecito que hace más pronunciada luego la bajada. En lugar de bajar en redondo, así en redondo, pues ya baja como más recto. Ese es el motivo por el que cogemos la mitad del punto de atrás. Y así vamos a hacer toda la vuelta. Toda esta vueltecita, cogiendo solo la mitad del punto de atrás. Como si estuviéramos haciendo guayo, igual. Una vez llegamos al final, pues hacemos exactamente igual. Deslizamos con el negro en este caso, levantamos cadeneta y seguimos punto por punto y ahora sí ya cogemos el punto entero. Ya no vamos a coger la mitad, sino que cogemos el punto entero. Y le hacemos toda la vuelta. A medida que vayamos haciendo, nos vamos a ir dando cuenta de cómo esto va bajando. Así ya va tomando la forma. Hemos completado la vuelta y de nuevo deslizamos con el otro color. Levantamos cadeneta y repetimos de nuevo la misma vuelta. Hacemos así punto por punto hasta completar la vuelta. Repetimos de nuevo el deslizado ya cambiando de color y volvemos a hacer otra vuelta más. Con cada vuelta pues le vamos dando un poquito de más altura a la copa. Si ven, el efecto del sombrerito ya va tomando la altura de la copita. De nuevo llegamos al final, deslizamos con el blanco aquí,
punto deslizado y queda la vuelta cerrada. Levantamos cadeneta y de nuevo hacemos nuestra vuelta en blanco. Llegamos al final, deslizamos con el negro, levantamos cadeneta y ahora en esta vuelta vamos a hacer aumentos. Los aumentos van a ser, todos los puntos van a ser dobles, pero no vamos a coger el punto entero, vamos a coger la mitad del frente. Y hacemos 1 y 2 en el mismo. Vamos al siguiente, cogemos la mitad del frente y hacemos un aumento. Nos vamos al siguiente, cogemos la mitad del frente, ¿sí? Y así lo vamos a hacer en todos los puntos, cogiendo la mitad del punto, la que queda más cerca a nosotros, la del frente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a empezar a tejer el ala. Y para que el ala nos quede ya hacia afuera más, de forma más pronunciada, lo vamos a ir cogiendo en la mitad de fuera, así como aquí cogimos la mitad de adentro para pronunciar un poquito más la caída.